Bienvenidos a una emisión más de su programa Vagabundeando. Mi nombre es Viviana Gil y como en cada emisión les vamos a llevar a un lugar lleno de belleza, historia y diversión aquí en la Ciudad de México. Así es, tienes toda la razón, Vivi. Como ya sabemos que ustedes tienen un espíritu viajero y además se dejan guiar siempre por su curiosidad, ha llegado el momento de que tomen nuevamente las mochilas y demos el ansiado rol. Yo soy Juan Carlos de la Mora, así que a vagar se ha dicho. De regreso y en esta ocasión los vamos a llevar a un lugar que les va a fascinar y esto debido a sus interesantes exposiciones. Tienes toda la razón, Vivi, ya que este espacio de la ciudad siempre tiene cosas muy interesantes que mostrar y ustedes tienen que venir a observarlo, por lo tanto no deben de dejar de visitar este sitio. Así es, nos encontramos en la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México y después de este pequeño corte comercial iniciamos con el recorrido. Así que no se desconecten del programa más aventurero que tiene la red, Vagabundeando. Volvemos. ¿Estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. Así que no se desconecten porque como cada viernes de poderosa música, la conexión ha comenzado. Inspírate, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Estamos de regreso en la Feria de las Culturas Amigas y como ya se los habíamos comentado, esta feria se lleva a cabo desde el año 2009 y que por cierto les vamos a estar hablando un poquito de cada una de estas ediciones que se han llevado a cabo aquí en el Paseo de la Reforma. Así es, amiga, les empiezo a platicar que el gobierno del Distrito Federal ha emprendido acciones que convierten a México en una ciudad limpia y segura. Es tiempo de emprender una nueva aventura, no solo como el destino turístico más importante del país, sino por toda su gente, por los que disfrutamos día con día la más extensa y mejor oferta cultural del país. La feria desde sus inicios ha querido ser un evento donde se pretenda fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre las naciones. Este fue el primer paso de un intercambio cultural intenso que se llevó a cabo durante todo el año y serviría como preámbulo para todas las actividades enmarcadas en el nombramiento de la Ciudad de México como la capital cultural de Iberoamérica. Esto ocurrió en el año 2010. Aquí en el Ángel de la Independencia fue donde se llevó a cabo la ceremonia inaugural. Posteriormente, el extenso programa montado en las carpas inició con Luca, una marioneta de 7 metros de altura y la cual es operada mediante una grúa. La feria es el espacio donde se da una enorme muestra de apoyo, ya que con su participación se refrendan los lazos de amistad y hermandad entre países, lo que confirma que sigue siendo una ciudad llena de vida. Así es, Vivi. La feria es un hecho sin precedentes que tiene como escenario la avenida Paseo de la Reforma, considerada la vialidad más importante del país. En esta feria encontramos todas las aportaciones culturales y artísticas del mundo. Por ello, en el 2010, del 6 al 14 de junio, se pudo disfrutar de una amplia gama de ofertas artísticas de todo el mundo, en hoteles de la zona, teatros y sala de espectáculos, con muestras turísticas, gastronómicas y artesanales. Fueron 56 naciones y 4 organismos internacionales los que formaron parte importante en la organización de la feria. Esto demuestra el esfuerzo que han hecho los integrantes de la Unión de Capitales de Iberoamérica para estar presentes en esos días, ya que suspendieron sus agendas para expresarle a México su solidaridad, su respaldo y su cariño. Algunos representantes de los distintos países presentes en esta feria dieron su agradecimiento, como por ejemplo el embajador del Líbano en México, invitado especial en la inauguración. De hecho, destacó el placer de compartir esta feria de las culturas amigas y además varias naciones han demostrado sus lazos de solidaridad hacia la Ciudad de México.
También el presidente de la Unión de Ciudades Capitales, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, agradeció la invitación y reconoció que autoridades de diversos países se encargaron de organizar esta feria. Comentó que gracias a los que se sumaron para traer la voz de millones de ciudadanos que coinciden en esta fabulosa convocatoria, donde una vez más se muestra la gran unión del pueblo de México ante las adversidades por las que atraviesa, que lo hacen cada vez más fuerte como nación. Concluidos los discursos, Luca fue una marioneta de más de 7 metros de altura, de 1 tonelada de peso. El adolescente mestizo, moreno, con pantalón y chaleco naranja, inició su recorrido por el circuito ubicado desde el Ángel de la Independencia hacia la Fuente de la Diana Cazadora. Un vistoso desfile de los representantes de las naciones que participaron se llevó a cabo con la bandera de su nación y su traje regional típico. En su segunda edición, la feria se realizó del 14 al 30 de mayo. Contó con más de 114 actividades de 34 países, incluidos México, en el marco de la denominación de la Ciudad de México como Capital Iberoamericana de la Cultura 2010. Nos encontramos con Victoria, una de las expositoras del stand de Rusia. ¿Nos puedes decir qué significa para ti venir a representar a tu país aquí a la Feria de las Culturas? No, es un gran orgullo, es muy padre dar a conocer mi país a todos los mexicanos un poquito más a fondo, porque bueno, nos encontramos muy lejos y es muy padre que toda la gente pueda venir a conocer las artesanías, la comida, la cultura, que les podemos platicar un poco de nuestro país. ¿Y qué es lo que más solicitan aquí los visitantes? Bueno, solicitan matrioshkas, son las muñequitas que son así, son muchas en una. Bueno, pueden ser así de ese tamaño, chiquitas, también compran bastante comida también, yo creo que les interesa muchísimo. ¿Cuál es la comida que más llama la atención? O pastel de miel, por ejemplo. También empanadas de carne compran mucho, medobuja, que es una bebida a base de miel, limón, especies. Bueno, como hace calor, yo creo que también les gusta. Muchas gracias, Victoria. Claro que sí. Así que vamos a seguir con este recorrido. Así es, Vivi. Además es importante mencionar que para esta nueva edición participaron nuevamente las representaciones internacionales de 54 países, con el único fin de estrechar los lazos de hermandad entre el gobierno del Distrito Federal y los países participantes, además de mostrarles a todos los capitalinos las ricas tradiciones, costumbres y cultura que existen en los países participantes en esta feria. Por lo pronto ha llegado el momento de irnos un pequeño corte comercial, vagabunderos, así que enseguida volvemos. ¿Estás cansado de estar encerrado viendo programas aburridos en la tele? ¿O soportando a tus primitos dando guerra en casa? Pues entonces, toma tu mochila y cada lunes viaja al lado de Juan Carlos y Viviana. Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Es un verdadero placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo por otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Conociendo y explorando los lugares más hermosos que tiene el Distrito Federal. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú. A vagar se ha dicho. De regreso y les sigo platicando que el encuentro multicultural dio inicio con un desfile en el Ángel de la Independencia. Todo esto pretendía consolidarse como un escaparate internacional idóneo para el intercambio multicultural de diálogo y solidaridad, así como una muestra de la apertura de la Ciudad de México al mundo. Cada año en esta feria se pretende lo mismo, dar a conocer la cultura de todos esos países que se ven como hermanos, y es hora de que les hablemos de la exposición que se está presentando este año. Así es, Jan, ya que durante 15 días el público conocerá la cultura de otros pueblos para generar puentes de diálogo y respeto entre las diferentes identidades, para alcanzar el desarrollo sustentable y de armonía entre las naciones. Claro que sí, porque cumple con los objetivos prioritarios de apropiación colectiva de las ciudades, sus espacios públicos y el posicionamiento de una nueva generación interesada por el entorno cultural, local y por supuesto el global.
Este evento se ha convertido en un punto de encuentro de los ciudadanos con las diferentes culturas que convergen de una forma cotidiana con la Ciudad de México, mismas que se solidarizaron con la capital hace 4 años ante los estragos causados por el virus AH1N1. Es bueno generar eventos de calidad artística y cultural para dar a conocer la riqueza de los países que participan en esta edición de la Feria de las Culturas Amigas, ya que se pretende posicionar a la Ciudad de México como un escaparate multicultural al mundo. El secretario de Turismo capitalino explicó que la derrama económica durante los días que dure la feria está calculada en 800 millones de pesos, entre hospedaje, entretenimiento y consumo de alimentos, además de las artesanías. Un espacio de reflexión sobre lo que pasa en el mundo, sea bueno o malo, por lo que es muy importante mantener una comunicación más fluida con cada nación. Esta vez el público podrá conocer la importancia y funcionamiento de la Ciudad de México, a través de una cultura urbana que ayude a los ciudadanos para comprender la construcción urbana por medio de un laboratorio interactivo. Pues como ven, vagabunderos, en esta ocasión nos encontramos en el stand de la ciudad del país, más bien de Argentina, y nos encontramos con Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Perfecto también. Te queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de que esta feria se haya realizado aquí en la Ciudad de México? Bueno, a mí me gusta, ya es la segunda vez en la que participamos, entonces está padrísimo porque conoces un montón de cosas, de culturas diferentes que de otra manera no sabrías. Y aparte está padre porque, escogen en un mes con muchísimo sol, entonces está padre para caminar, para ver, para comer, muchísimo comida, entonces está muy, muy padre. Oye, y aquí entre nos, ¿qué opinas de la gente mexicana? Híjole, bueno, hace mucho vivo aquí igual, muchísimo, pero siempre es algo que a mí me gusta y que destaco y me alegra, es que son muy hospitalarios, ninguno de mis amigos ni yo vivimos jamás discriminación de ningún tipo. Entonces a mí sí me gusta que son muy hospitalarios y son muy alegres. Por todo son felices y está padrísimo eso, no digo que no. Pero como les puede pasar cualquier tragedia y adelante, y son muy peleadores. Está muy padre. ¿Y la comida, por ejemplo? ¿Te gusta la cocina mexicana? La comida me encanta. No soy muy fan del picante, eso sí cuesta un poco adaptarse, pero me encanta que esté tan elaborada, que sea realmente como que le ponen un buen de alma a la comida cuando las señoras hacen la comida, entonces está muy rica. En esta feria puedes venir a aprender mucho, ya que es hermosa la cultura de cada país, sin olvidar la de nuestro México. Así que yo los invito a que vengan a disfrutar de esta feria. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Pues en verdad, vagabunderos, que este recorrido por la Feria de las Culturas Amigas resultó muy interesante, así que no olviden en venir el próximo año a visitarla. Así es, vagabunderos, fue un placer venir a aprender y a admirar un poco sobre la diversidad cultural que existe en el mundo. Pues por mi parte fue un placer haber viajado con ustedes como cada lunes aquí en Inspira TV. Y no olviden seguir toda la programación del canal por www.inspiratv.com.mx. Se desconecta de ustedes Juan Carlos de la Mora y Viviana Gil, recordándoles que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a información@inspiratv.com.mx y también nos puedes visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Además, vagabunderos, si quieren seguir todo lo relacionado conmigo y con Viviana, lo pueden hacer a través de la red social Facebook /JC de la Mora Original y Twitter @Jan de la Mora. Y el mío, que es Facebook /Vivis Gil y Twitter @Viviana Gil_. Así que hasta la próxima.